Nuestra amiga Iris en esta encarnación en España, como Teresa de Ávila, estuvo en medio de una lucha de poderes eclesiásticos que la querían callar, pues ella defendía el amor del Dios Padre, del Dios bueno, aquel que no necesitaba templos de piedra para ser adorado, el que solo necesitaba que el ser humano edificara los templos de amor en su corazón. Fue grande su lucha, fue dolorosa. Y aquí en estos relatos estamos conociendo de primera mano los pormenores de esta vida. Escrito por Amalia Domingo Soler, dictado por el espíritu de Iris, sigamos viendo de qué trata el libro Memorias de un espíritu o Te perdono, parte 9 y final. Va a ser un video largo, se los advierto, sí, porque quedaba una parte ya extensa, pero dije, bueno, vámonos rápido, vamos a terminar ya un video más. Y se acabó. Ella decía, yo no escribo para los terrenales, no, yo escribo para las almas. Un escrito es la esencia del pensamiento. Las almas me hablan, me alientan, me comprenden, y con ellas hablo yo. La tinta es el mar rojo que bautiza a los pueblos. Cuánto bien se puede hacer con una pluma, papel y tinta, manejados hábilmente por una buena voluntad. Eso decía ella, que escribía con la inspiración de los espíritus. Así se expresaba ella de sus obras. Y uno de sus más grandes temores es que sabía que iban a desaparecer, que toda la obra que ella había hecho y eventualmente sus amigos dentro de la iglesia la iban a quemar. Amigos no, más bien enemigos. Pero no podían deshacer toda su obra, el bien que le había hecho a la gente, al pueblo, con sus curaciones, con sus sanaciones. Ese la hacía grande entre la gente y eso no lo podía borrar nadie. Así llegaban a su convento caravanas de personas pidiendo salud. En una ocasión, entre esas caravanas estaba una mujer que quería ser curada con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, pero cuyas hijas le pedían a ella, le decían, madre, por favor no la sane, no sane a mi mamá, no la cure, porque resulta que la señora las maltrataba mucho. Y era una mujer obsesada, era una mujer que llevaba muchos enemigos espirituales a cuestas, que la dominaban. Pero que claro, pues sí, nuestra amiga, nuestra querida Iris, logró sanarla. En 2 intervenciones, no fue en una sola, en 2 intervenciones, al final le quita esos espíritus y la renueva, también espiritualmente, dándole a beber el agua de la vida, ganándose su agradecimiento de por vida. Tanto que la señora ya quería quedarse en el convento a ayudar. Pero ella le dice una frase que tengo aquí muy presente. Nos dice, tienes hijas y no debes abandonarlas, porque la madre que abandona a los hijos es indigna de servir a los huérfanos, ¿no? Es como lo que dicen de el candil de la calle y oscuridad de tu casa. Siempre tenemos que empezar la caridad y la buena labor por nuestra casa. Muy difícil a veces, pero hay que empezar por nuestra casa o hacer el intento por lo menos de dar eso que queremos dar, esa parte de nuestra alma que quiere servir. Hay que empezar por casa. Entonces le dice, una mujer que abandona a sus hijos es indigna de servir a los huérfanos. Y también le dijo, la madre que castiga a sus hijos está muy lejos de reconocer la grandeza y el amor de Dios, como advirtiéndole, ¿no? Si tratabas hacia tus hijas por la influencia de los espíritus, bueno, ya no tienes estos espíritus enemigos, ahora sí te puedes comportar bien y ser una buena madre para ellas. Así también llegaban caravanas de monjes, de sacerdotes, de personas muy importantes buscando la cura del cuerpo, solo la cura del cuerpo, pero ella dice estaban profundamente enfermos del alma y ella podía verlos así como si fueran una hoja transparente, ¿no?
Y decía, pues bueno, haré lo que pueda para ayudarles. Pero mientras no corrijan la causa, sabemos la causa de las enfermedades volvían a aparecer. Y entonces tuvo grandes enfrentamientos con ellos, con los sacerdotes sobre todo, con las monjas, que eran súper envidiosos, rencorosos, yo no sé, esas asociaciones religiosas que supuestamente están más cerca de Dios, pero no se les ve por ningún lado la caridad y el amor. De verdad eran tremendos, unos rencores, unas envidias, y a ella siempre le causaba mucho sufrimiento esas afrentas porque eran sus compañeros de religión, eran como una segunda familia, ¿no? Y tener que tener estos enfrentamientos con ellos era muy, muy doloroso. Una vez tuvo que dar muestra de ese poder que ella tenía de mediumnidad ante un grupo de sacerdotes que se puso bastante agresivo. La llamaban endiablada y que todo lo que hacía era obra de brujería. Y entonces con más razón ella les parecía endiablada y bruja, porque con su poder mental ella los inmovilizó y los hizo caer, tanto que pensó que estaban muertos. Pero por su voluntad dijo, pues si están muertos, levántense de nuevo, creyendo que los había revivido, ¿no? Dijo, así como Lázaro, pues levántense de nuevo por mi voluntad. Sin embargo, ya por la noche se le aparece el espíritu de su sobrina, la niña esta que había fallecido, para darle un mensaje respecto a esto, respecto a la resurrección, que nos conviene reflexionar a todos nosotros, porque es muy interesante. Dice, hoy vengo a enseñarte que a los muertos no se les puede resucitar, que Jesús no resucitó a nadie, porque las leyes de la naturaleza nadie las puede truncar. Y ella le pregunta, entonces, ¿miente el Evangelio? Porque recuerda este pasaje de Lázaro y de que el Maestro resucitó a Lázaro, ¿no? Y ya la sobrina le contesta, dice, ¿el Evangelio escrito por los hombres? Sí miente. El verdadero Evangelio no. Es tan breve, no dice más que esto, hacer el bien por el bien mismo. O sea, si tuviéramos que resumir en una sola frase, el Evangelio dice, haz el bien por el bien mismo, ¿no? Ama a tu prójimo, las grandes, las máximas que engloban todo. A partir de eso se deriva todo. Es el Evangelio del hombre, escrito por el hombre miente, el verdadero no. Pero entonces sí nos aclara que hay muertos del cuerpo y hay muertos del alma. Y nos dice, esto no es magia, son leyes físicas que se ponen en acción, leyes físicas desconocidas para los hombres. Y la descomposición de los átomos no se puede revertir, no puede haber resurrección, no se reviven los muertos, se reviven las almas, ¿sí? Y no siempre es tan evidente quién tiene un alma enferma o quién tiene un alma muerta, porque hay quienes son muy hábiles en engañar, como su amigo sacerdote, el amigo de Iris, ¿no? Su amigo sacerdote, por ejemplo, cuya sabiduría y arte engaña a cualquiera, tanto que ella se enamoró de él, pero de a poco va descubriendo su nivel de degradación moral con las insinuaciones y propuestas que le hacía Angélica. La pobre chica que ahora estaba enamorada de un hombre casado y suspiraba por lo imposible, ¿no? Lo imposible, porque el hombre casado y ella siendo monja, pues nada que hacer. Y realmente se estaba volviendo un problema verdaderamente grande ese triángulo amoroso. Cuando el otro sacerdote, el obstinado con ella, se enteró de sus sentimientos, bueno, afloró la furia, ¿no? Las bajas pasiones también atacan a los religiosos. Eso decía nuestra amiga Iris, convencida de que sobre todo los votos religiosos estaban las pasiones humanas. No dejan de ser humanos nada más por ser religiosos. No dejan. Y a veces eso les trae grandes desequilibrios, ¿no? Todos estos problemas, enfrentamientos y sobre todo la persistencia en el pensamiento de Iris, de nuestra querida amiga, de que no quería ser monja, que deseaba ser madre, que quería ser como cualquier mujer, que estaba enamorada y frustrada, todo eso le hizo entrar en un proceso de autoobsesión. Ya hemos hablado mucho, ¿no?, de la autoobsesión, esos pensamientos fijos en nuestra cabeza que nosotros mismos nos provocamos y que nos enferman. Pues la enfermó a ella, cayó enferma, delirante, viendo otras realidades, viendo lo invisible, haciendo que todo el mundo volviera a señalarla como endiablada. Era muy común que ella cayera en estos estados
porque nos dice la doctrina espírita, ¿no? ¿Qué clase de compañías espirituales te rodean? Dependiendo de la clase de pensamientos que tengas, dependiendo de la vibración. Entonces, si tú mismo le das cabida y le das entrada a estos pensamientos malos que traes ahí todo el tiempo rumiando y rumiando, bueno, pues tus compañías van a ser este tipo de energías que te restan energía, que te roban salud, que te ponen inquieta, y cae una persona con una mediumnidad tan grande y tan sensitiva como ella, pues caía en estos estados delirantes que realmente la hacían parecer como loca. Quizás a nosotros que no tenemos tanta mediumnidad, bueno, esas energías solo nos pongan de malas, nos irriten, estemos todos enojones, todos gruñones, o nos deprimamos o así, pero no percibimos tantas realidades como ella que sí veía abismos y veía seres y hablaba y se alucinaba, y pues para la gente que no veía lo que ella estaba viendo, realmente era una loca. Entonces así, por esos episodios constantes que tenía de alucinación, nuevas acusaciones se hacen al Santo Oficio, por medio de su amigo sacerdote, el herido, porque Angélica no le hacía caso y no cedía a sus propuestas. Ya no hablamos de su amigo sacerdote, hablamos de su enemigo sacerdote. Ella misma cambia esta palabra en la narrativa. El acosador de Angélica, que ya estaba francamente en su contra, obstaculizándole el camino, queriendo arrancar a la pobre niña de su lado. La chantajea incluso para que ceda a sus proposiciones. Dice: si quieres salvar a tu superiora de la Inquisición, tienes que hacer lo que yo te diga. Y se logra hacer todo un alboroto, más encierros para nuestra amiga, más interrogatorios, vuelven a quemar todos sus escritos, incluso la pretenden envenenar con la comida y no la dejan ver a un médico, solo le permiten un sacerdote para confesarse. Ella aprovecha y domina con su voluntad al sacerdote. Ya ven que ella tiene este poder mental que le dice: por mi voluntad te duermes y vas a hacer lo que yo quiera. Y pues sí, el sacerdote que va a confesarla, ella dice: vas a hacer por mi voluntad lo que yo quiera. Fuerte, pero ella misma nos lo cuenta, ¿no? Entonces le pide que consiga permiso para llevarla a aquel manantial bendito donde brotaba aquella agua hermosa para recuperar la salud, ¿no? Y el día que va a salir hacia el manantial, ella descubre que no está Angélica. Ella quería que Angélica la acompañara. Y si ¿dónde está Angélica? Nadie sabe, nadie contesta, nadie le dice: si yo quiero que me acompañe. Entonces, temiendo por ella lo que le había pasado, lo que le habían hecho, corre, va y la busca. Y se da un enfrentamiento otra vez con este sacerdote acosador, con este enemigo que se ha hecho, y ella hace uso de estas fuerzas de otro mundo, paralizando gente, inmovilizándolas, que no hablen, que todo. Y todo esto, en vez de ayudarle, pues pone a la gente más en su contra, ¿no? Las monjas, los presentes, solo se persignan, solo hacen la señal de la cruz con el miedo de que esta mujer está totalmente endiablada y le tienen miedo. Pero así se recupera a Angélica, hablan del plan que tiene su enemigo sacerdote, porque Angélica se había enterado del plan y le platica a ella. Se quieren destruirla, quieren poner a aquella monja enemiga del pasado en su lugar como superiora, aquella monja a la que le quitó el hospicio, ¿se acuerdan? Al inicio de la narrativa, que tenía el hospicio en muy mal estado, y entonces ella se lo quita y juró vengarse. Pues es una enemiga que está ahí presente y que va a volver a aparecer en su vida. Y si tu amigo, este sacerdote del que tanto estás enamorada, pues la va a traer, quiere ponerla a ella en tu lugar. Entonces eso ya pinta un panorama bastante oscuro, ¿no? Y también quieren quitarle a Angélica, quieren mantenerla encarcelada con nuevas acusaciones con el Santo Oficio. En pocas palabras, este hombre lo que quiere es dominarla para conseguir su propósito, que es satisfacer sus pasiones con esta niña. Pero sabemos que ella, por su temperamento, no se va a dejar. Sí logran de momento quitarle a Angélica algunos días, pero valiéndose de su poder para dormir y hacer que los demás hicieran su voluntad, pues domina de nuevo a su enemigo, el sacerdote, y le exige que todo vuelva a la normalidad. O sea, me regresas a Angélica, retiras esa superiora y todo vuelve a la normalidad. Y pues el hombre
obedece. Hay algo internamente que lo impulsa a obedecer, no sabe qué, pero se siente dominado y obedece. Y ella sabe, dice, ¿cuánto tiempo irá a durar esta situación? Pues no sé, que a estas alturas ya tenía demasiados enemigos y la paz no le duraba, le salía uno, le salía otro, le salía otro. Simplemente no podía vivir en paz. Sí le regresan a Angélica, sí vuelve un poco la normalidad, hasta que la monja que había intentado envenenarla le pide perdón, porque sí la intentaron envenenar en la comida. Y le pide perdón y hasta le dice, mire madre, yo no quería hacerlo, a mí me dijeron que esto era para su salud, me dieron esta botellita, que yo le tenía que dar 4 gotitas en la comida, dice, pero como yo no sabía qué era, nomás le daba una porque me daba miedo que le fuera a hacer daño, que sabe qué, perdóneme, aquí está la botellita. Entonces ella se queda con esa botellita del veneno, ¿no? Y la perdonó. Pero pues sí, es que eran muchos enemigos, todos estaban encima de ella, varios enfrentamientos con su enemigo sacerdote a cada rato. Le habla, ella le dice lo que será su futuro, ¿no? Porque vislumbra el futuro de él con todas sus malas acciones que está cometiendo. Dice, como alma en la tierra vas a ser un mendigo, vas a perder tu poder, vas a perder todo lo que haces ahorita por tu rango. Dice, toda la pasión que sientes por Angélica te está degradando. Pero el hombre, bueno, estaba perdido y ya no le interesaba saber mucho, ¿no? Y se tomaron resoluciones, le dice él. Él tenía su plan para llevar a cabo porque pues ya tenía muy fijo eso en la mente. Dijo, ya se tomaron las resoluciones, le informa a ella. Se ha escrito tu historia, tu biografía, muy a modo de la iglesia, muy a modo de lo que queremos que se sepa, y vas a tener que firmarla, porque vas a pasar a la historia como una loca poseída. Sí santa, quizás, sí mártir, quizás, pero vas a ser una loca poseída. Y eso es lo que ella más tristeza le daba, aunque sabe que en algún momento ella regresará a contar su verdad. Le daba tristeza que la gente la juzgara como eso, como una loca endiablada, embrujada, endemoniada y todo lo que la iglesia quisiera sumarle, ¿no? Así que esta que estamos leyendo es esa verdad que ella vino a contar sobre su historia. Y en esta parte ella nos dice, la santa que adoráis no ha existido jamás. El que ha existido y existirá eternamente es un espíritu que cayó en el fango y se levantó y luchó y progresó, porque allá lejos un espíritu de luz le decía, ven a mí, tu alma es mi alma, por eso, por tus culpas pasadas, te perdono. Siempre luchaba ella contra este calificativo de santidad o de santa. Decías que los santos no existen, solo existe la lucha por ser todos los días una mejor persona, por vencer nuestras malas inclinaciones, nuestros odios, nuestras pasiones. Dice, si a eso le llaman santo, yo no soy santa, soy un espíritu que cayó en el fango, que luchó y que se levantó y que lucha por seguir levantándose, igual que nosotros, ¿no? Nos habla ello mucho de esta lucha interna que tenía, de soportar los dolores del alma, pero también los dolores del cuerpo, que uno se rinde al dolor del cuerpo siempre, al hambre, a la enfermedad. Dice, por más fuertes que nos consideremos del espíritu, de verdad que el dolor sí nos llega a doblegar. Lo reflexiona sobre todo cuando estaba encerrada con hambre, cuando la capturan y estaba encerrada con hambre, decía, es que la realidad de un momento de sombra puede más que una eternidad de luz. Fuerte, pero cierto, la realidad de un momento de sombra puede más que una eternidad de luz. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido agobiados por un problema, por un dolor, por una circunstancia? Y es cierto lo que nos dice, que se nos nubla, sabemos los conceptos, hemos estudiado y todo, y se nos olvida porque el dolor es tan grande, el agobio del cuerpo es tan grande que se nos olvida la parte espiritual y estamos en esa lucha, ¿no? Pero bueno, incluso del mal que le hacían a ella lograba sacar un bien. Por ejemplo, con la monja que la quiso envenenar, les digo que ella le pidió el frasco, lo guardó
y cuando lo tuvo en sus manos escuchó una voz en su mente que le decía que ese veneno era tanto vida como muerte, que usándolo correctamente podía sanar, y entonces se le ocurrió usarlo en sus ojos que le habían estado dando molestias, le habían estado doliendo, y diluyó el veneno una gota en 1000 gotas de agua. Se lavó los ojos y ¿qué creen? Pues que se curó y se alivió de su vista. Y decía, bueno, cuestión de enfoques, ¿no? Algo que mata también puede dar vida. Tuvo oportunidad de volver a probar ese remedio con otra monja que se puso muy mal así de repente también de los ojos y le funcionó. Esa monja había llegado ahí en comitiva con otras, enviadas por la nueva madre superiora, aquella enemiga del pasado, que al parecer de momento no quería poner un pie por ahí. Llegaron altaneras reclamando posiciones, honores y queriendo hacer de las suyas. Pero nuestra amiga Iris, bueno, no se dejó. Las mandó a regresar por donde vinieron, exceptuando a una, esta, que se enfermó. La sanó igualmente y luego la dejó ir al día siguiente porque ella no quería permanecer en aquel lugar. Todo el mundo le tenía miedo porque se creían las mentiras de que estaba endiablada, Entonces no, nadie quería estar ahí. Sus mismas compañeras, sus mismas... las monjas de su comunidad a veces la querían, a veces le temían, a veces la respetaban, a veces no sabían de bien a bien qué sentir por ella. Y ella decía, ¿qué nuevas ofensas tendría que soportar? Se imaginaba y solo pedía una cosa, decía que todo el mal caiga sobre de mí y no sobre mis hijas, o sea, sobre las monjas de su convento, que las quería proteger a toda costa. Otra desgracia que pasa es un día que ella se siente muy mal y descubre que ha seguido siendo envenenada. Ella creía que ese envenenamiento había parado, que descubrió a la que la envenenaba y listo. Pero no, resulta que consistentemente había sido envenenada de nuevo por alguien más, lentamente, y no sabía quién. Y resulta que no solamente ella estaba envenenada, sino también Angélica. Entonces llega ahí un médico muy bueno que las atiende, que logra de alguna manera contener el avance del veneno, pero no mucho. O sea, como que medio alivia la situación, pero saben que eso, pues que no tiene remedio, que eventualmente eso se las va a llevar, ¿no? Y este médico coincidentemente llegó hasta ahí en otra comitiva de enfermos que iban a buscar salud, que iban a pedir que ella los sanara. Y le dice, y resulta que soy yo quien viene a sanarla a usted. Dice, ¿cómo es esto posible? Pues sí, terrible. Porque además no saben quién cometió ese crimen, no sabe quién las ha estado envenenando. Inicialmente quieren culpar a Angélica porque duerme con ella, porque es la que la atiende, pero ella dice, pues no, yo también estoy envenenada, entonces pues no soy yo, ¿no? Y incluso Angélica comienza a tener estos trances de dormirse, como la dormía Iris, pero ahora sola cae en este estado de trance y dormida hablando, le jura y le perjura a la madre que ella no la había envenenado, ¿no? Y estando en este trance, bueno, se sabe que no podía mentir. Angélica en estos trances también hablaba de dejar el cuerpo y hablaba de morir, de que estaba llegando su hora. Entonces Iris la madre se ponía muy nerviosa. Nuestra amiga se ponía muy nerviosa porque no quería perder a Angélica. Decía, ¿será cierto? ¿Será cierto que ella va a morir pronto? ¿O solamente es su amor frustrado que le hace querer dejar la vida? Entonces todo el tiempo tenía presente como si Angélica quisiera suicidarse o dejar la vida. Y no, en realidad la chica hablaba de que su hora estaba llegando. Pero igual, pues nuestra amiga no quería perderla. Era con quien sentía más cercanía, era un alma que la comprendía, que veía lo que ella veía, eran muy afines, ¿no? Y no quería hablar de eso, no quería que fueran ciertos esos presagios. Con la comitiva que llevaba el doctor iba una niña que había quedado ciega y que la madre curó, la madre Iris, la madre Teresa, como le quieran llamar. Nuestra amiga la curó solo poniéndole agua en los ojos. Es un prodigio de cómo la sanó. El doctor quedó muy agradecido, pues esa niña era de linaje real y sabía que convendría el hecho para la reputación de ella, porque ven que había bandos, había por lo general dos bandos, ¿no? Los que la odiaban y la consideraban endiablada y los que la consideraban santa, pero tan fanáticos unos como los otros. Entonces entre uno y entre el otro realmente no había
no había manera, y dijo, pero bueno, esto va a ayudar a su caso, porque sé que está sufriendo usted con tal cantidad de enemigos que tiene, le decía el doctor. Dice, son reptiles porque los reptiles son los que envenenan así, cubiertos de incógnito, y gozan viéndola a usted sufrir. Dice, y usted no merece quedarse aquí entre reptiles. Entonces le propone mudarse con él a la corte, donde dice, allá no son reptiles, son fieras, dice, pero al menos atacan de frente, son diferentes, dice, entre las fieras nos podemos defender, pero entre los reptiles. Y nuestra amiga se niega, le dice que no, que ella debe de permanecer ahí. Él le implora de nuevo, diciéndole que no sabe el poder que tiene la organización a la cual él pertenece. Y aquí nos deja ver entre líneas qué organización será, porque le dice que incluso está por encima de la religión, de los reyes y de los poderes del mundo. Es como si fuera un gobierno secreto que está por encima de todos, y que si ese gobierno secreto la apoya a ella, dice, vas a poder escribir lo que quieras, hacer lo que quieras, y vas a tener inmunidad completa. Dice, mi sociedad, mi organización estaría encantado de que un cerebro como el tuyo viniera a formar parte de nosotros. Dice, déjanos protegerte. Pero bueno, ella no quiso. ¿Qué organización será esa? Ya no sé, no me atrevo a especular más. Hay cada quien que saque sus conclusiones. Después ella tuvo un encuentro con la madre de la niña que curó, de la niña que estaba ciega, ¿no? Y era una mujer bastante peculiar, bastante peculiar. Ahí les leo un poquito lo que pasó en ese encuentro. La mamá de la niña le dice, yo no encuentro en la curación de mi hija tanto de milagroso, con esa arrogancia, ¿no? Y ya nuestra amiga le dice, tenéis razón, señora, los milagros no existen, solo Dios puede hacer milagros. Aquí han venido muchos enfermos y Dios ha concedido el don de la salud a los que la merecían. Entonces la señora le dice, esas son verdades muy añejas, y sobre los merecimientos hay tanto que hablar. Sobre muchas cosas hay que hablar, le dijo nuestra amiga. Sobre muchas cosas hay que hablar, señora. ¿Cuántos van por el mundo ciegos teniendo vista? ¿Cuántos tropiezan con la mole del orgullo y caen y no se vuelven a levantar hasta que su remordimiento les dice, levántate y anda, y lava con lágrimas las manchas de tu pasado? Y le contesta la mujer, ¿y hay quien riega con lágrimas su camino? Sí, señora, y hasta que la tierra endurecida se ablande, caen de nuestros ojos lágrimas de redención. Dice, ahí la dama me miró sonriendo con amarga ironía, mandó a su hija que no se moviera de su lado, ya que no podía herirme de otra manera. Se vengaba reteniendo a su hija que tanto cariño me demostraba. La miré con lástima y seguí mi paseo. Qué almas, ¿no? Qué almas tan duras, tan rebeldes, que ni viendo creen, que ni porque curaron a su hija dobleban el orgullo para dar las gracias. Y eso suele suceder. Muchas almas duras. Y pues sí, tristemente pasa el tiempo, pasan los días, y sí, Angélica muere. Y muere envenenada. Muere por acción de los venenos que le habían estado dando. No se pudo sanar ya de eso. Nuestra amiga ve su espíritu partir en el momento del entierro. Después llega el sacerdote enemigo a pelear, como siempre, como era su costumbre, acusándola a ella de haberla envenenado, a ella, que por celos, imagínense, que por celos porque tú me amas la envenenaste por envidia. Y nuestra amiga estaba pues, enojada, dice, ¿cómo puede ser que me culpes de haber matado a mi compañera? Ni que te quisiera tanto, ni que valieras tanto. O sea, pero ella estaba aferrada a descubrir quién había sido el culpable de dicha tragedia, porque sabía que ella seguía, pues, que ahora le tocaba a ella. Tenía los mismos síntomas que Angélica y eventualmente, pues, eso iba a terminar con su vida. Y sí, va, investiga, sobre todo le causa curiosidad una monja que no quiso rezar cuando estaba el cuerpo tendido de la chica. Cuando estaban rezando y estaba el cuerpo tendido de Angélica, no quiso rezar esa monja, no quiso ir. Me dijo, está algo oculta, algo tiene de culpa, algo. Fue, la interrogó y le dijo que si no confesaba, el alma de la difunta iba a ir a buscarla. Entonces la asustó y ella confesó. Le dijo que la otra madre superiora, la enemiga del pasado,
la que no ponía un pie ahí a la luz del día, pero que se escabullía en la oscuridad en la noche por una puertecita del huerto. Y entonces ella fue la que le ordenó poner veneno en las tazas del desayuno. Y así fue como ambas estaban envenenadas. Con la verdad al descubierto, nuestra amiga reflexionó que el sacerdote enemigo en realidad también era culpable, pues él es el que había nombrado a aquella superiora, ¿no? Ahí, el que había metido a aquella mujer ahí. En fin, ella decide por venganza, y simplemente por venganza, y recalco aquí esta parte porque esto es uno de los tropiezos más grandes de esta encarnación de ella. De hecho, es el único tropiezo grave que le ven, que está difícil, porque si era un alma que se acercaba a la puerta estrecha, pues con este hecho y otros pequeños, eso de que tengas tú un don y uses tu don para callar a los demás y hacer estas cosas, pues tampoco está como muy bien visto, ¿verdad? Pero este tropiezo en general es el que más le cuenta, como para frenarla, como para decir, amiga, todavía te hace falta para entrar por la puerta estrecha, ¿no? Ella decide por venganza contra esta madre superiora, contra esta mujer enemiga, y porque por su culpa fallece Angélica, le pone una trampa. La sorprende en el acto cuando entra por la noche a escondidas, la lleva a un cuarto abandonado, ese mismo donde esta señora se reunía con su cómplice, y ahí encuentra muchos escritos con su firma y su letra falsificada, descubriendo otro delito. O sea que ella era la que estaba en complicidad con su enemigo, el sacerdote, que habían reescrito su biografía, su historia, sus poemas, sus escritos, pero acomodados a lo que le convenía a la iglesia, y los habían firmado falsificando la letra de ella, ¿no? Entonces esto todavía la hace enojar muchísimo más, y entre las cosas que estaban ahí también encuentra botellas con venenos. Entonces abre una de esas botellitas y sale una especie de vapor negro. La monja enemiga quiere correr, pero es alcanzada por esa sustancia y muere ahí, convulsionada, distorsionada por semejante veneno, ¿no? Y aquí, bueno, vámonos rápido. ¿Qué pasa? Había un testigo, había un hombre que había llevado a la superiora muerta, que lo había llevado ahí, vio todo. Entonces nuestra amiga Iris hace uso de sus poderes para enmudecerlo y quitarle el movimiento y decir, no vas a decir nada, te quedas quieto aquí. Pero luego ella, con el remordimiento de no poder hacerles tu nombre, ¿cómo lo voy a dejar así? Va y lo deja libre. Obvio, pues él va y la acusa y cuenta todo lo que sucedió, y se hace un chisme gigantesco de que la monja otra vez está endiablada y está matando personas en el convento. Así de grande, imagínense el pueblo, ya me imagino pueblo, antorchas, quemen a la bruja, etcétera, etcétera. Total que la apresan y ninguna de sus monjas de su comunidad ya cree en ella, ya creen que está envenenada, que sí la mató, que etcétera, etcétera, que está envenenada, que está endiablada y que sí mató a la superiora. Pues la encierran momentáneamente en casa de su hermano. Ahí la visita el médico y le vuelve a proponer, vámonos a la corte, a esa sociedad secreta. Dice, después regresa si quieres, pero ahorita vamos a salvarte. Dice ella, bueno, si puedo regresar, sí, acepto, lléveme. Pero mientras preparan todo, llega el enemigo sacerdote y le dice que la sigue creyendo culpable, tanto de matar a la superiora como a Angélica. Ella se defiende, se dice inocente, le dice que descubrió los escritos falsos. Él se decide acusarla de nuevo ante la Inquisición y le promete falsear toda su historia, que sí, dice, sí, te voy a hacer mártir y te voy a hacer santa cuando mueras, después de muerta, pero sí, la gente va a creer que estabas loca y va a decir esto y va a decir lo otro. Sabe perfectamente cómo herirla, ¿no? Prácticamente le está dando una condena de muerte. El doctor logra llevársela, pero no consigue avanzar mucho cuando es apresada de nuevo por el Santo Oficio. De nuevo malos tratos, no le dan de comer, no descansa, alucinaciones astrales con Jesús, con Angélica, hasta que llega un enviado del rey, que al parecer pone fin a su martirio y la sacan de ese lugar. Pero en el transcurso a llevarla al convento, porque va rodeada de milicia,
los asaltan en el camino. A pesar de que llevaba así muchas guardias, muchos soldados, hubo algunos heridos. Llegaron a un pueblo a descansar y todos la veían mal, la juzgaban de endiablada, de matar mujeres indefensas en el convento, nadie le daba albergue, y si se los daban eran así con habladurías. Ella se enoja, reclama si esto era lo que merecía por haber hecho el bien, por haber ayudado siempre al necesitado. Ya avergonzado, un hombre anciano los aceptó en su casa. Ella vio a uno de los nietos de ese hombre muy mal, con el cuerpo torcido a causa de una caída, y le dijo que sí quería que lo sanara. Aunque lo sanara el diablo, le dijo con ironía, ¿no? O sea, pues ellos sí dicen que soy el diablo, pues lo va a sanar el diablo. Y ya el hombre le dijo, no, el diablo no haría esas buenas obras, sánelo, por favor. Y lo sanó. Pero su encuentro con ese niño fue majestuoso, porque fue un hijo de antaño que ella reconoció. Ella traía todavía esa frustración de no haber sido madre, ¿no? Pero con este niño descubrió un hijo del pasado. Dijo, yo sé que he tenido este hijo en mi vientre, yo sé que este niño ha sido mío. Y al verlo, en la mirada se develó todo eso. Le preguntó que si quería ser sanado y él dijo, sí, madre, sí quiero ser sanado. Y le dijo, ¿por qué me llamas madre? Si es que mi ángel de la guarda me dijo que me iba a salvar mi madre, habiendo vaticinado ese encuentro, ¿no? Entonces lo sanó y se ganó de nuevo el agradecimiento de aquel anciano que era su anfitrión. También cura al soldado herido, que uno de los soldados que había sido herido en el asalto. Y continúan el viaje, regresan al convento con las monjas que les digo que un día la quieren y al otro día no. Como bien la reciben bien, como bien la reciben mal, como bien lloran con ella, como bien la acusan. Es una cosa de locos ahí. Pronto le mandan a una nueva superiora, a alguien que ocupe el lugar de Angélica, y se llama Águeda. Al parecer se llevaron bien de inicio, se acoplaban. También pues seguía, ¿no?, el trato con su enemigo sacerdote, que de repente el hombre se enfermó y se estaba muriendo y la mandó llamar, que requería de ella. Entonces ella va acompañada de uno de los centinelas que tenía ahí, que dejó el rey, que ya no los quitaba del convento para resguardarla. Y pues resulta que el hombre sí estaba muriendo, estaba muy enfermo. Ella le da a beber el agua de la vida, esa agua que solo ella puede manifestar, que ya sé que tome un vaso de agua y la magnetice, o ya sé que ella incluso la materialice de la nada, ¿no? Pero le da a beber esta agua de vida que prepara con sus manitas y lo salva. Pero piensa que al salvarlo, pues qué otras mortificaciones o qué males traerá. Digo, no podía decir que no, tenía que hacer el bien, tenía que salvarlo, pero decía, al salvar a este hombre, ¿qué más cosas en mi contra hará? Pasaban los días, el convento entró en un rigor estricto con la nueva superiora, pero de forma amorosa, era estricta pero amorosa. Le decía a Águeda que ella era la fuerza, y nuestra amiga Iris, bueno, dice, usted es el amor. Yo impongo disciplina y usted da cariños. Así se complementaban, aunque para nada sustituía a Angélica, pues esta nueva superiora solo vivía la vida de aquí, en la materia, no sabía mirar a lo espiritual, a las otras dimensiones como lo hacía Angélica, como las que escuchaba hablar a las flores del cielo, que veía el Maestro Jesús. Pues no, en definitiva no era Angélica, pero era alguien funcional para lo que se necesitaba en ese momento. También, ya recuperado el enemigo sacerdote fue a verla para decirle que le agradecía el haberlo salvado, todo lo que hizo por él, pero que las cosas seguían igual entre ellos. Incluso él tenía en su poder la confesión firmada de aquel testigo que vio todo lo que sucedió cuando murió la superiora anterior, y que lo guardaría para usarlo en caso necesario. O sea, amenaza directa después de que ella le salvó la vida. Por eso les digo, de que hay almas odiosas, las hay tercas, pero sí, las hay. Le dijo que él iba a convertirla, otra vez le reiteró, que él la iba a convertir en una santa venerada después de su muerte, porque así lo requiere la iglesia, porque la iglesia necesita de estas imágenes, y tú le perteneces a la iglesia en cuerpo y alma. Así que vas a ser una santa, una figura de referencia para provecho de nuestra iglesia. ¿Imaginan? Discutieron, hablaron, se sinceraron. Ella hablaba de su amor por él de su amor por Angélica. Incluso él le dijo,
que veía en ella un ángel y un demonio. Dices que eres un ángel y un demonio a la vez, eres una cosa que no logro comprender. En fin, una vez que se fue el hombre, apareció la nueva superiora, Águeda, confesando que había escuchado todo, que los había espiado. Entonces nuestra amiga se molesta, se aparta de Águeda muchos días, no la quiere cerca por espía, aunque la superiora le jure que no era por mal, sino para saber qué terreno pisaba, ya que el rey le había advertido que tenía muchos enemigos y ella quería ver cómo estaba el asunto con este sacerdote, ¿no? Pero pues ahí descubre todo, sus amores, sus pasiones, sus cuestiones. ¿Y a quién le gusta que la espíen? Pues a nadie. Entonces le dijo que aléjate de mí, yo no quiero espías cerca, ¿no? Entonces ahí medio se fracturó un poco la relación entre ellas. Y nuestra amiga se vuelve a encerrar, se aparta, frecuentemente hace eso, no quiere ver a nadie. Mientras Águeda, dirigiendo el convento, decide hacer un homenaje a la Virgen María, una celebración donde los niños cantan en el coro que ella había hecho, pero pues como que desafinan, como que lo hacen un poco mal, en fin, bueno, había muchos oradores en esa ceremonia y entre ellos el enemigo sacerdote de nuestra amiga, que dijo una frase algo así como que María era el ser más grande del universo. Cosa que la contrarió a ella mucho a nuestra amiga y mejor se salió de inmediato, ya no quería seguir escuchando. Y en su pensar ella reflexionaba lo siguiente respecto de esa frase, que María era el ser más grande del universo. Decía: si la Virgen ha existido, será una buena madre, pero no un ser superior a los demás. Cuanto se diga de la Virgen en otro sentido es absurdo, es erróneo, es quitarle su santidad de madre que le basta a una mujer por ser madre para ser santa por el sufrimiento. Y se lo dice a este hombre en una situación posterior, más adelante, en la que habla, ¿no? Le dice, es que la Virgen María era la Madre de Dios, superior a todos los seres en amor, grandeza y virtud. Y eso, o sea, decir que la Virgen era superior a todos los seres en amor, en grandeza y en virtud, dice, ella no estaba de acuerdo, dice, decir eso es despreciar el sacrificio de tantos mártires, de tantas madres que han visto morir a sus hijos en los cadalsos infamantes, en las batallas sangrientas, en los naufragios horribles. Es negar la grandiosa lucha que han sostenido las generaciones. Entonces decía, no puedes decir que ella, solo por haber sido la madre del maestro, es el ser más grande del universo, ¿no? Y entonces esto pues obviamente choca y se contrapone contra todo lo que la iglesia expone sobre la Virgen María, ¿no? Y ella expone esto, dice, no puede ser, dice, ella por ser madre era santa, por como santas son todas las madres, pero no quería esta divinidad, ella renegaba con esta divinidad, ¿no? Ahí cada quien tendrá su punto de vista. Y él acepta, el sacerdote él acepta que se excedió y que se arrepintió en el momento en el que lo dijo, pero los demás, por este fanatismo y estas ideas, estos dogmas religiosos, bueno, veneraron semejante discurso. Asistieron a la fiesta en honor a la Virgen María, que fue lo que hicieron, donde también Águeda, a manera de disculpa por espiarla, había organizado una sorpresa para ella, donde los niños del hospicio le daban amor. Le dieron hasta una coronita de flores que le hicieron y se la pusieron igual que su sobrina en aquella ocasión, ya saben, solo que al ponérsela y sin saber que alguna de las plantitas con las que hicieron la corona llevaba espinas, pues le hirieron y le hicieron sangrar la frente. En primera instancia ella se aguantó y dijo, ay, no digo nada, pero entre más le colocaban las espinas se le introdujeron y resulta que sí la hicieron sangrar, ¿no? Águeda se disculpa en nombre de la imprudencia de los niños, pero nuestra amiga le dice, no te preocupes, esto es un acto de justicia, ¿no? De justicia divina, supongo que su pequeño calvario que tenía que sentir hasta las espinas, la corona de espinas. Pero sí, tanto fue el dolor que se desmayó del dolor, porque las espinas eran de unas zarzas venenosas que los niños inocentes pues no se dieron cuenta. Así que tuvo que estar en reposo. Y sirvió de algo el incidente para reconciliarse con Águeda, que vaya que sufrió por lo acontecido. Y al ver el sufrimiento de ella, pues nuestra amiga supo que sí la quería y que podía confiar nuevamente en ella, ¿no? Que no era una espía.
Guardó reposo y se sentía más afectada de lo normal. Vio miradas cómplices entre Águeda y el médico que le hacían pensar que su situación era de más gravedad. Se puso a hacer un acto de conciencia por si le llegaba la muerte. Habló con sus flores y ellas le dijeron que solo un acto en su vida era borroso, era un nubarrón, y era la muerte de aquella monja lo que les decía. Solo ese acto está ahí como que entorpeciendo todo lo que hiciste en tu vida. De ahí en más, si habías obrado mal, nunca fue por voluntad, siempre fue por coincidencia, por otras cuestiones, pero nunca obraste mal por hacer el mal. Solo esta vez que te complaciste y quisiste hacer tu venganza. Que no la mató adrede, que no fue a propósito, no la quiso matar, fue el resultado de las circunstancias, pero fue por este plan que urdió para vengarse por la muerte de Angélica, ¿no? Así es que había responsabilidad ahí. Así que es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Poder decir si ofendí, si lastimé, si le hice mal a alguien, nunca fue con intención. La intención tiene mucho que ver para el final de nuestros días cuando hagamos ese acto de reflexión, decir jamás lastimé a alguien con plena conciencia de que lo iba a lastimar. Si yo hice algo en mi inconsciencia y mi ignorancia y lastimé a alguien, no fue con intención. Es la gran diferencia. Reflexionaba ella sobre eso, sobre su legado, sobre sus escritos, su historia tergiversada. Ay, cómo la recordaría el mundo y cómo le dolía cómo iba a ser recordada. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? De la vanidad, de ay, cómo me van a recordar, qué van a pensar de mí. Y eso no nos tiene que importar nada. Pues que piensen lo que quieran y que me recuerden como quieran. Mientras yo me vaya satisfecha con lo que hice, pues, que los demás digan hice, ¿no? Literal. De ella decía, en mi religión todo es puro negocio. El vicio más desenfrenado corroe las entrañas de los religiosos. Qué prostitución tan espantosa reina en los conventos. Eso es lo que ella pensaba de su religión. Águeda se puso de su enfermera, se cambió a dormir con ella en su habitación para atenderla y la atendía muy bien. Recobraba algo las fuerzas, pero ya todos estaban espantados por su próxima muerte, ¿no? Ya se veía venir. Tanto su enemigo sacerdote, que acudió a verla, según él, para hacerle un favor, le concedió romper todos los escritos falsos que habían hecho de ella, la biografía alterada, los poemas, todo. Entonces ella sintió un alivio de sí, déjame romper estas mentiras, porque qué va a pensar el mundo de mí, no sé qué, ¿no? Y ya se queda muy tranquila, él se va, pero una voz en su cabeza le dijo, aún así la iglesia jamás dirá la verdad acerca de ti. Y se queda ella, pero si ya lo rompí, de todas maneras, ni creas que van a decir la verdad acerca de ti. Entonces ella dijo, la verdad, no pueden ni quieren decirla. Esta voz le dijo, la verdad no pueden ni quieren decirla. Solo cuando la religión a la que pertenece se hunda en el polvo, entonces será cuando los hombres sabrán lo que tú has sido. Pero antes que llegue ese día, la religión hará titánicos esfuerzos para sostener sus templos y conservar sus cuantiosos tesoros. Levantará altares de piedra y colocará en ellos santos de cieno. Quemará a los herejes descamisados y rendirá parias a los herejes que se sienten en un trono. Cometerá todas las vilezas y todas las inequidades antes que confesarse vencida. Pero el tiempo es vencedor de todos los tiranos y las tiranías religiosas quedarán reducidas a ese polvo impalpable que se lleva el viento, y entonces, solo entonces, resplandecerá la verdad. No te impacientes, el tiempo es juez que hace eterna justicia, porque el tiempo es el mediador entre Dios y los hombres. O sea que le vaticinaron, ¿no?, todo lo que iba a suceder, y hasta que la iglesia caiga, entonces se va a conocer tu verdad, lo que hiciste y lo que fuiste. Después de eso, nuestra amiga Iris vio a Águeda entrar a su habitación, seguida de un hombre que parecía hecho de luz, pero Águeda no lo veía y ella le insistía, míralo como no lo ves, míralo como no lo ves, es Jesús. Y de repente Águeda que lo ve y que se desmaya y después nuestra amiga le pregunta al Maestro Jesús, le dice, ya es mi tiempo, ya me vas a llevar contigo. Y entonces escuchó que él le contestaba, te espero
te espero. Entonces dice, ya me voy a ir, ¿no? La imagen de él en ese momento se desvanece. Y entonces ella se da cuenta que Águeda está desmayada, hace lo que puede para reanimarla. Y al despertarla, al verla en semejante shock, ella le habla de Jesús, del Jesús vivo, del Jesús verdadero, no del crucificado ni el que la religión quiere mantener vigente. Le dijo, Jesús nos dice, yo soy el hermano mayor de vuestra raza, y os espero con los brazos abiertos para llevaros a presencia de nuestro Padre que está en los cielos. Yo soy el hermano mayor de vuestra raza y los voy a llevar a la presencia de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves? No es Dios, no es así, no se pone como santificado, como dice, soy el hermano mayor. Qué hermosa frase, el hermano mayor, ¿no? Sentir que tienes un hermano mayor que te cuida, que te protege, que te espera, que está ahí. Me encanta esa imagen poética del hermano mayor. Pero Águeda creía y no, de repente creyó que era el diablo, que no había sido Jesús a quien vio. En fin, es la condición humana, ¿no? Nuestra amiga le habló con más entusiasmo, que si algo la motivaba era su discurso que ella tenía para derribar la existencia del diablo, ¿no? Porque cuántas veces no lo dijo, cuántas veces no había pronunciado ese discurso, pero pronto notó que sus palabras eran estériles, que era como hablar con la pared, que ante las programaciones religiosas había poco que hacer. Águeda le dijo, lo siento, así fuera Jesús, yo no quiero verle porque no quiero verlo vivo. A mí me enseñaron a adorarle muerto, a mí me enseñaron a adorarle en la cruz, y vivo me hace sentir demasiado y me asusta y yo no quiero verlo y prefiero seguir como estoy. Déjenme en mi mundo, tengo muchas cosas que hacer. Sin palabras, ¿no? Esos son los niveles de conciencia que tú puedes decir, pero no me importa. Prefiero seguir adorando a un hombre ahí, sanguinoliento en la cruz, porque es la imagen que yo venero. El vivo, las existencias, todo lo demás, no me interesa. Y hay que respetar. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado almas así, verdad? Ya, a mí déjame con mis cosas, no quiero saber, me asusto. Y te enmudeces. Así como se enmudeció ella, se quedó pensando, qué tristeza, pero es la realidad. Avanzaba su mal, el veneno en su sistema hacía de las suyas, comenzaba el final, ella vomitaba mucha sangre, tanto así que en una ocasión llenó de sangre a su enemigo, el sacerdote que estaba ahí. Enemigo, amigo, ya no sabemos que iba todos los días a verla, le escribía poemas. Es que sabía que ella era el final y también él tenía esta guerra de sentimientos por ella, ¿no? Que también la sentía amiga y enemiga al mismo tiempo. Le llevaba poemas, le llevaba escritos, y un día la llevaron incluso a tomar agua de la fuente milagrosa. Y allá, al recordar cuando puso el dedo en la roca, lo hizo de nuevo y que el agua deja de brotar. ¡Ay, de nuevo deja de brotar! Se desmayó ahí. Las monjas que la acompañaban entonaban cánticos que dice que la hacían sentir como si estuviera muerta y velándola, pero pues todavía no. Se armó tremendo alboroto porque no salía el agua. El pueblo ignorante vuelve a decir y a culparla que fue el diablo, que ella está endiablada, que al tocar el agua se fue. No, una conmoción terrible. Después de muchos insultos y cosas, bueno, ella por su voluntad dice que vuelva a salir el agua y vuelve a salir el agua. Pero ella ya estaba muy deteriorada, ya no podía más, ni siquiera podía tomar el agua porque todos se abalanzaron, todo el pueblo se abalanzó a tomar, temiendo que se terminara el agua, yo no sé qué más. Todos se abalanzaron a tomar y no la dejaron hasta el final, ¿no? Ya que se fueron todos, ella pudo saciar esa sed que tenía. Pero qué triste, ella decía, les decía un centinela de los que llevaba, le despejo, lo abro, quito a la gente para que se tome el agua. Y dice, no, déjalos. Dice, déjalos que se sacien de esta agua hoy, y que mañana haremos que se sacien de las verdades del evangelio, ¿no? La gente, el fanatismo, cuántas veces me ha tocado ver eso, y es tan triste ver en personas ese fanatismo que son capaces de arrollar personas, son capaces de herir, son capaces de pasar por encima de lo que sea para saciar su fanatismo.
Y eso es muy, muy triste. Entonces me imagino esa escena, ¿no? Donde ella estaba ahí. Entonces ella no bebió hasta que todos los sedientos lo hicieron y se saciaron. Y la miraban con recelo, dice, aún los suyos, aún los que la acompañaban, los sacerdotes que la acompañaban, las monjas, los que iban con ella, porque temían que al volver a tocar el manantial se secara. Se volvían a creer que yo estaba endiablada y se veía esa desconfianza aún entre los míos. Qué tristeza con esos amigos. ¿A qué quiere uno enemigos, no? Total que vuelven al convento ya una vez que tomó el agua, cada vez peor, o sea que no le sirvió de nada. Es que cuando ya estás en las últimas, pues estás en las últimas, no se puede. En algún momento tiene que haber el cese de la vida, ¿no? Ella sigue vomitando sangre, ahora también tiene punzadas en el corazón. Todos se desviven por atenderla, el médico, las monjas, hasta su enemigo, amigo, sacerdote llega ahí limpiándoselas de cocodrilo porque ya se va, o sea, ay sí, como si la quisieran tanto, ¿eh? Si me quisieran tanto no me harían sufrir, no me harían las trastadas que me han hecho. En fin, ella se sintió feliz por un instante de ver a ese hombre con lágrimas de cocodrilo porque dijo, ay, sí me quiere, ay, entonces sí me quiere, dulce consuelo de la inocente. Pues días así, luchando entre la vida y la muerte en esa agonía, con 3 guardias al pie de su cama, que era el médico, su enemigo, amigo, sacerdote y Águeda. Un día que decían que ella se sentía un poco mejor, sucedió un hecho impactante, porque ocurrían cosas impactantes a su alrededor, pero esto, en su lecho ahí de agonía, una lluvia de flores así salida de la nada caían sobre las cabezas de los presentes, con un aroma delicioso, con colores preciosas llovían sobre ellos, y así varios días espontáneamente de repente caían las florecillas. Igual cuando de nuevo apareció delante del doctor, apareció Jesús, apareció el Maestro Jesús, porque ella dijo, ¿quieres verlo? Siempre como que llegaba alguien y decía, ay, ¿qué daría yo por verlo? ¿Quieres verlo? Y se le apareció, pues vaya, que lo conmocionó al doctor, quedó así de, ay, ¿cómo puede ser? Pues sí, delante de ella sucedían ese tipo de cosas, ¿no? Así como un día de la nada dicen que ella del espacio, así del espacio, brotaba una flor. Brotó una flor y le dio una a Águeda y le dio una al médico y le dio una a su enemigo amigo para que las guardaran para siempre. Y bueno, le da su florecita Ángel a Águeda y le dice guárdala para siempre, pero Águeda seguía con esas ideas religiosas de Dios que todavía nuestra amiga no lograba quitárselas, no lograba hacerla reflexionar, y le hablaba y le insistía, mira, las cosas no son así como dice la religión, los hombres en su pequeñez han empequeñecido a Dios que es el amor inmenso, que es el amor sin límites, que es el perdón eterno, Dios es grande y la ciencia es el idioma de Dios. Se trataba de meterle las ideas, de hacerla reflexionar, pero pues la mujer no decía, ay madre, usted es una santa y las cosas que dice, pero yo prefiero las cosas como yo las conozco. Al médico le dice ella, ya de entre sus últimas frases, le dice al médico, sois mi heredero, sois el responsable de mi historia, me haréis santa, que de milagros me achacaréis, vos seréis el responsable de esa gran mentira, pero después, mucho más tarde, seréis el encargado de decir la verdad de lo que he sido. Me quitaréis la santidad de la que nunca fui poseedora y me daréis la dignidad, la discreción y el buen sentido que una religión me negó. O sea, le dice al sacerdote, usted va a contribuir mucho a que me santifiquen con todos los testimonios que va a dar, pero en algún momento usted también va a ser el responsable de quitarme esa santidad y de contar mi verdad. Así que llámenme loca si gustan, pero a mí me lleva a pensar que alguno de los que formaron parte de la creación de este libro, de la redacción, de la captación, cuando fue en las sesiones mediúmnicas, hablamos de Amalia Domingo Soler, o los que estaban con ella, los mediums, los que escribían, los secretarios, etc. Algunos de ellos probablemente era la reencarnación de este médico. Si este médico dio testimonio en su momento para que la santificaran, estaba con el compromiso moral de que tenía que derribar esas mentiras, contando
la verdad, la realidad que es este libro. Entonces algo tiene que ver. ¿Habrá sido que la misma Amalia Domingo Soler? No lo sabemos. No tengo idea. Eso es solo una pequeña intuición, un pensamiento que me llegó. Así que bueno, ¿quién sería ese médico? ¿Quién será ese médico que lo ligaba tan profundamente a ella? En esos últimos momentos ella también tiene contacto con el espíritu de su padre, escucha su voz. El padre viene, su padre real, su padre carnal, le cuenta los pormenores de la familia, las historias de su familia, cómo se ligaban, cómo se entrelazaban. Y ella estaba angustiada porque decía que no sabía perdonar, porque le acosaba el recuerdo de Benjamín y que nunca había podido sentirlo tan cercano como hubiera querido, ¿no? Y también escuchaba las palabras de Benjamín desde el más allá, pidiéndole perdón, pidiendo que fuera por él, que la tenía que perdonar, que tenía que ir por él, porque estaba Benjamín hundido en el abismo de los umbrales. Entonces su padre le revela quién fue Benjamín, contándote obviamente la historia de Judas. Judas, sí, buena intuición, ¿verdad? Ya lo sabíamos. También descubre la identidad de ese médico con el que tanta afinidad sentía, aunque no nos la dice. Solo dice que en el último momento tiene ese acercamiento con él, informándole que también el médico te dice, usted también pronto va a morir. Y de alguna manera abriendo esos recuerdos velados de vidas pasadas que los unían, que no nos platica nada, pero que ella en ese momento sí los descubre. Entonces una última flor obtuvo así del espacio que se le había dado su hermano Benjamín, al pronunciar al fin ella esas palabras de que lo perdonaba. Entonces ella en su lecho de muerte escucha al hermano, perdóname, ella le dice, te perdono, él le da esta flor que ya aparece en el espacio. Y entonces ella se desprende, dice que escucha truenos, rayos, tormenta, etcétera, 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 se desprende del cuerpo y vuela por la erraticidad, vuela por el espacio, fue a salvar del abismo donde se encontraba Benjamín. Fue la reconciliación de María Magdalena y Judas, después de todo. Y al recoger a Benjamín le dijo, tú y yo somos dos culpables tan miserables hemos sido el uno con el otro. Tú traicionaste a un hombre, yo también lo traicioné antes que tú. Los dos hemos sido traidores en diversas épocas. Los dos escogimos la misma víctima para faltar traidoramente a nuestro sacratísimo deber. Luchemos los dos para ser grandes. Tú ve a un punto y yo a otro, y siempre que nos despojemos de nuestras vestiduras terrenales, nos reuniremos para darnos cuenta mutuamente de nuestros adelantos y para llorar juntos nuestros desaciertos. Si durante el reposo de nuestro cuerpo necesitamos prestarnos fuerzas el uno al otro, ven a mí, que no te rechazaré, que entre dos traidores no debe reinar el odio, sino el deseo vehementísimo de borrar con nuestros sacrificios nuestro crimen de ayer. Miré después a la tierra y vi en mi convento una verdadera revolución. Mi celda se llenó de flores, las campanas tocaron a un muerto, sin que manos de hombres las tañeran. Las campanas tocaron solas. La iglesia celebró honras fúnebres suntuosísimas, se mintió mucho. Las mentiras se multiplicaron de un modo prodigioso, y mientras en la tierra me elevaban altares, yo me ocupaba en el espacio en estudiar la ciencia más difícil, el saber perdonar. Doy por terminadas mis memorias, las que comenzaron con el nombre de Iris. Cuántas omisiones encontraréis en mi relato dignas de atención. Dispuesta estoy a daros explicaciones sobre ellas porque quiero que ante todo resplandezca la verdad. El espiritismo ahora está en sus primeros albores. Estudiadlo, profundizadlo. En él encontraréis muchas historias, que muchos son los espíritus que desean contar sus historias para enseñanza de incautos y escarcimiento de fanáticos. Yo también, a ser posible, os daré nuevas instrucciones que, concluido no está mi trabajo, mas para ello hay que esperar ocasión propicia. Fue como el tiempo no tiene fin. Lo que no se hace en una existencia queda pendiente para otra, y con los mismos elementos que hoy he contado, contaré mañana, y con ellos seguiré mi trabajo, que mucho tengo que decir, y mucho que aconsejar, y mucho que corregir respecto a las comunidades religiosas.
seguid estudiando el espiritismo, pues solo estudiando sus fenómenos, sus transmisiones, sus presentimientos, sus intuiciones, sus vivencias, todo cuanto en él se encierra de maravilloso, que no es otra cosa que la vida en acción. Solo así llegaréis a conocer la verdad inconfusa de la grandeza de Dios. Iris. Fin. Fin. Dice, mientras me levantaban altares en la tierra, yo me dediqué a estudiar en el espacio la ciencia más importante, el saber perdonar. Y sigue trabajando, y sigue trabajando. Qué historia, ¿no? Qué viaje a través del tiempo, a través de las vidas, de las emociones. Qué fuerte. Grandes reflexiones que nos ha dejado. 9 videos nos tomó, nada más. Pero ustedes pueden tener por seguro que al ver los videos es como si ustedes hubieran leído el libro. Lo resumimos a tal nivel de detalle que de verdad pueden considerar que ustedes leyeron el libro. Y llegamos al final. Muchas gracias a Iris por desnudar su alma ante nosotros. Así, de esta manera. No es fácil, no es sencillo hablar y poner todos tus actos en público. No es fácil. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias a Amalia Domingo Soler, a sus compañeros los mediums que hicieron posible estas comunicaciones, esta recopilación de estas comunicaciones. Y también muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta gran aventura de leer este libro de Te Perdono, Memorias de un Espíritu. Espero que les haya gustado esta historia, este testimonio de vida. Y nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro.